El equipo 1 de la materia Temas Selectos, conformado por Denise Díaz, Ángel Padilla y Jorge Rodríguez, presenta energías renovables e impacto socioeconómico. En este video presentaremos los antecedentes de la reforma energética en materia de renovables, el estado actual de la red energética mexicana, los principales impactos socioeconómicos en México de las energías renovables a partir de la reforma energética de 2013-14, la perspectiva de la red de energías renovables en México a 2030 y por último la posición del gobierno mexicano actual respecto a las energías renovables y sus implicaciones en el sector, así como las principales repercusiones socioeconómicas de esa postura. Una de las prioridades de la Administración Federal de 2012 al 18 fue impulsar y reformar el sector energético mexicano. Como parte de las estrategias para alcanzar ese objetivo, en el Pacto por México de 2012 se estableció realizar una reforma energética que fuera el motor de inversión y desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo del 2013 al 18 se pretendía abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. En el caso del Programa Sectorial de Energía del mismo periodo, se tenía como objetivo optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional, así como ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables. Mientras tanto, en el Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales del mismo periodo, se buscaba promover el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono. Con todo ello, se sentaban las bases de la reforma energética en materia de energía renovable y que tendría un impacto en la sociedad y en la economía mexicana. En la actualidad, el país cuenta con 227 plantas de generación de electricidad a través de recursos renovables, distribuidas en 27 entidades federativas, que generan alrededor de 80,000 empleos. El mayor contingente recae en la hidroenergía, debido fundamentalmente a que el país contaba con infraestructura previa a la reforma energética. Entre las nuevas tecnologías de generación de energía, destaca el desarrollo de la biomasa, con 78 plantas. Cabe señalar que es, también, la modalidad energética que mayores impactos sociales y benéficos genera sobre las comunidades. Las energías renovables han experimentado, desde el inicio de la reforma, un importante crecimiento, de tal forma que en el año 2017 México acumulaba el 2% de la capacidad instalada mundial y se presentaba como el país con mayores posibilidades de desarrollo en esta área a nivel global. El crecimiento de las energías renovables es especialmente relevante en dos ámbitos: la generación distribuida, que implica el abaratamiento del costo energético e incrementa la cobertura, y en segundo lugar, el incremento de la inversión, tanto la extranjera directa como la nacional, generada por el interés de los estados en potenciar el desarrollo energético sostenible en sus territorios. Cancelar o impedir el desarrollo de las energías renovables y seguir explotando y consumiendo hidrocarburos traerán como consecuencia no solo el incumplimiento de los compromisos internacionales, sino que en el mediano y largo plazo seguir contribuyendo con la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto con el calentamiento global podría traer consecuencias desastrosas para los seres humanos. Algunos de los efectos que se consideran son el costo de la adaptación de zonas costeras a las subidas del nivel del mar, la pérdida de capacidad laboral debido a cambios drásticos en la temperatura, mayores conflictos bélicos para acceder a los recursos limitados, la propagación de enfermedades por el aumento de la temperatura, la acentuación de la pobreza, el aumento de los precios de los alimentos, menor productividad en las cosechas por las sequías, mayor escasez de agua potable y por lo tanto desplazamientos de poblaciones enteras. La reforma energética constitucional utiliza las energías renovables como instrumento transversal para incorporar a su legislación elementos fundamentales como el cuidado medioambiental y los beneficios sociales, de tal forma que exige a los proyectos de energías renovables contar con protocolos que aseguren cobeneficios a las comunidades donde se desarrollan. El impacto social de las energías renovables en comunidades rurales vulnerables es especialmente significativo en las áreas de tenencia y uso de la tierra, salud, desarrollo comunitario, empleabilidad y emprendimiento empresarial. Entre sus beneficios pueden destacarse, tal y como se percibe en la imagen, el freno a la migración y a la inclusión de los jóvenes en actividades de asociación delictuosa, de modo particular en ciertos estados en el narcotráfico.
el descenso de la prevalencia de ciertas enfermedades respiratorias y de la morbilidad infantil y la seguridad alimentaria para las comunidades. Por lo que el fortalecer el desarrollo de este tipo de energía ayuda a México a cumplir los compromisos internacionales establecidos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la Agenda 2030. Por ello es muy importante mantener políticas públicas que consideren estrategias para la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la perspectiva de las energías renovables para los próximos años? Como podemos ver, en la perspectiva de energías renovables de 2012 a 2026, se considera un incremento en la participación de energías limpias en la generación eléctrica a 35% del total para el 2026, incluyendo las renovables. También se busca tener una mayor inversión en el sector energético, y en general, todos los aspectos que considera esta perspectiva son crecientes. Sin embargo, en la perspectiva de 2030, la evaluación y propuestas se realizan desde el análisis de los años previos, es decir, de 2012 a 2016. En este caso ya se considera la disminución de costos en energía solar y eólica para las proyecciones. Además, se vislumbran 4 posibles escenarios dependiendo de la distancia de interconexión de cada uno de los tipos. Se reconoce que la reforma energética ha contribuido al incremento en la inversión de energías renovables y con base en este reconocimiento se hacen nuevos pronósticos. La perspectiva para cada tipo de energía es más conservadora que la que se hizo en 2012, como se verá en las siguientes gráficas. Podemos ver que hay un cambio en la proyección de energías renovables de 2016, pues se consideran los datos reales de ese año, así como la experiencia de los 4 años previos. Con base en ello y en el diagnóstico que se presenta en la perspectiva 1630, los crecimientos esperados para cada tipo de energía están diferenciados y no son constantes en todos los casos. La proyección de participación de energía eólica es la que más contribuye a la generación adicional, pues en 2016 ya se sabía del alto potencial eólico del país, aunado a la disminución de los costos de los aerogeneradores, seguido de la participación de la energía solar, en parte también por la disminución en los costos de la tecnología, y además es la única que se proyecta para 2028, 29 y 30. Es así como se han ido ajustando las proyecciones en energías renovables en México de acuerdo a la experiencia en la materia. Sin embargo, veamos hacia dónde se vislumbra el futuro con las decisiones de la Administración Federal actual. Contemplando los 2 años que lleva el gobierno en turno, se ha denotado un total rechazo por las energías renovables desde el primer año. A manera de ejemplo, se detallan las principales acciones que ha tomado el gobierno, así como las repercusiones de estas mismas hacia las energías renovables. En el 2019, la CNR emitió el acuerdo por el que se modifican los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de CELS. Con este acuerdo, las centrales legadas podrían ser acreedoras a CELS por la producción de energía generada. Este cambio disminuye el retorno de inversión en tecnologías limpias, por lo que restringe el desarrollo de una industria eléctrica limpia y competitiva. Un mes después, el Poder Judicial de la Federación resolvió mantener sin efectos las modificaciones antes mencionadas, permaneciendo sin cambios hasta la resolución definitiva de los juicios de amparo. En mayo del 2020, la CNR publicó la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad. Esto con la finalidad de implementar medidas correctivas en el sistema eléctrico nacional ante la disminución en la demanda eléctrica derivada por la contingencia sanitaria COVID-19. El acuerdo plantea medidas que restringen la operación de nuevas centrales de generación de energías renovables y limita directamente la emisión de permisos para nuevas centrales eólicas y solares, aludiendo a que pueden llegar a generar un impacto financiero y afectaciones a los usuarios finales debido a su intermitencia. El 12 de junio, la CFE, Intermediación de Contratos Legados, publicó los nuevos cálculos a los cargos por servicio de transmisión. En el caso de las renovables, aplicándolo al llamado porteo estampilla, sufriendo incrementos para las tarifas de alta y media tensión de 427 y 468% respectivamente. Este impacto en el costo de transmisión, debido a las modificaciones en el porteo estampilla, sería equivalente a aproximadamente 5 veces el cargo previo a dichos cambios. El 22 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por medio de un memorándum, plantea una nueva política energética nacionalista, en la cual propone la implementación de 17 puntos. En dicho documento se plantea recuperar el dominio del Estado sobre la industria petrolera y eléctrica. De los puntos en el memorándum destaca el de privilegiar el despacho de las centrales de CFE y después las privadas.
ya que modificar el despacho energético para dar prioridad a empresas es violatorio del artículo 101 de la Ley de la Industria Eléctrica. Por último, el 22 de septiembre del 2020, la CRE aprobó el memorándum de los 17 puntos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A la fecha, entre los cambios de la CENER a los certificados de energía limpia, la política de confiabilidad de la CENER y el aumento de los costos de transmisión de electricidad a las compañías del esquema legado, suman un total de 172 amparos presentados en contra de la política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las últimas disposiciones en materia de energías renovables, tomadas por la actual administración, carentes de toda base legal y técnica, tomadas con la intención de rescatar a la CFE, bloquearán la entrada de divisas a través de la inversión extranjera directa e impedirán al país cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, en un marco que claramente viola el Estado de Derecho y las leyes de libre competencia. El impacto económico calculado es enorme, el impacto socioecológico de tan nefasta decisión, incalculable. Mientras las altas expectativas de la reforma energética para el sector de hidrocarburos no parecen estar ni siquiera próximas a cumplirse, las perspectivas puestas en las energías renovables han superado con creces todas las proyecciones tanto en términos económicos como de impacto socioambiental. Sin embargo, el futuro promisorio que la totalidad de los organismos internacionales auguraba al México renovable se encuentra en riesgo por lo más que cuestionable e injustificada legal y económicamente política energética del presidente Andrés Manuel. Por lo que nos preguntamos, ¿vale la pena rescatar a Pemex y a la CFE a costa de arruinar la gestión más exitosa de las energías renovables? ¿Vale la pena incumplir los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París? ¿Vale la pena arriesgarse a litigios internacionales costosos y en absoluto favor hacia las empresas de energía renovable, las cuales han cumplido y firmado compromisos con México, el cual el país no ha cumplido? ¿Vale la pena eliminar el progreso social de todas las comunidades rurales vulnerables que han sido beneficiadas por la creación de las plantas de energías renovables? No existe una respuesta simple ni una respuesta válida para los cuestionamientos criticados. Corresponde a cada habitante de este país valorar el impacto que la reforma en todos sus ámbitos haya tenido sobre su calidad de vida y sus finanzas. Corresponde a ellos pensar en la generación futura, en sus hijos y nietos y meditar sobre el tipo de país que desean legarle. Si desean que su herencia corresponda a un país limpio y energéticamente responsable, entonces las energías renovables deben continuar progresando. En caso contrario, preguntarse, ¿quiere este país ser Venezuela?